Jóvenes, ¿cómo están? Hace tanto tiempo no les hacía yo una clase. Esta va a ser un mini clase en vista de que también están teniendo las pruebas de nivel esta semana para finalizar ya las notas del año escolar. Recordemos que todavía van a seguir en clase estas próximas semanas. La clase de hoy día va a ser una corrección de la prueba de fuerza teniendo en consideración primero, que son solo las preguntas que más tuvieron errores. Ojo con eso. Y no voy a hacer la corrección de toda la prueba, porque además también tiene que ser acotada. Y segundo, recordar cuáles van a ser las evaluaciones consideradas el día de mañana para cerrar la asignatura de física, que sería el control de leyes de Kepler, el trabajo interdisciplinario, los timbres por actividad y el último, control de fuerza. ¿Ya? Así que, sin más preámbulo, vamos a la corrección de la prueba en las preguntas que cometieron más errores. La primera de ellas es la siguiente, la pregunta número 2, que dice: sobre un objeto que se encuentra en movimiento, ¿puedo suponer que sobreactúa una fuerza neta mayor a 0 debido a qué? Ya. Uno podría pensar de que un objeto, al estar moviéndose, su fuerza neta es mayor a 0. Pero, ojo, que no. Porque observemos a esta persona que está andando en bicicleta, la cual obviamente genera una fuerza para avanzar, pero también sabemos que está siempre sujeta a la fuerza de roce, ¿cierto? Que es con el piso. Y lo que pasa, si la persona adquiere una velocidad constante, es decir, en todo minuto va a 20.000 km por hora, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que él no está acelerando. Y si él no está acelerando, no hay fuerza neta. Recordemos que podemos suponer siempre que un objeto hay una fuerza mayor a 0 cuando el objeto se encuentra acelerado, ¿ya? Si uno se encuentra a velocidad constante, que es el caso opuesto, tampoco hay fuerzas ahí actuando. Si bien es loco pensar que un auto que va siempre a 100 km por hora no hay fuerza neta. ¿Por qué? Porque la fuerza que propone es la misma del roce. O sea, el auto cada vez que va intentando generar una fuerza para avanzar, hay otra fuerza que lo está frenando. Y esa suma hace que la fuerza sea 0 y por lo tanto no acelere y mantenga cuando los autos van a 100 km por hora constantemente. ¿Ya? Por lo tanto, analicemos las respuestas. Dice: al simple hecho de estar moviéndose, no, porque sabemos que puede estar con velocidad constante. A que el objeto se esté desplazando, tampoco, porque si se está desplazando puede que lo haga también a velocidad constante y no hayan fuerzas que lo estén acelerando. O existe roce entre las superficies, que exista roce, el objeto puede estar quieto, donde está el roce, recordemos, estático, y no necesariamente la fuerza es mayor a 0. ¿Cuál es la única que está acelerada? Ojo, chicos, si un objeto, ¿pueden haber fuerzas ahí? Sí, pueden haber fuerzas, pero la suma de las fuerzas puede ser 0 y lo que puede producir que su velocidad sea constante o que esté en reposo. Esas son las dos alternativas. Veamos la pregunta 8, que dice: el peso de una persona que masa 60 kilogramos es de... Para eso primero tenemos que recordar qué es el peso. Recordemos que el peso o la fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae, o los cuerpos celestes atraen a los objetos que están cercanos en su superficie, mejor dicho, en su superficie. ¿Ya? O sea, ¿usted con cuánta fuerza lo atrae la Tierra? O la Tierra con cuánta fuerza atrae a los satélites, por ejemplo. ¿Ya? Esa fuerza va a estar determinada, recordemos, por la fuerza peso. ¿Y cómo se calcula esta? Multiplicando la masa por la aceleración de gravedad. Sabiendo que la masa es de 60 y la aceleración de gravedad es 10 porque es una constante, en todo el planeta, más o menos, en verdad no pasa así, es de 10 y en realidad 9,8, puedo calcular el peso con cuánta fuerza a esta persona con 600 newton de fuerza, a esta persona lo atrae la Tierra. Así que esa sería la alternativa correcta. Vamos a la pregunta 14, que esta es la cual nos demoramos un poquito más, ¿cierto? Sabemos que una persona lleva arrastrando un mueble, ¿cierto? Ya que no es capaz de levantarlo. Masa 60 kilogramos, tenemos un coeficiente de roce cinético entre las superficies de 0,7 y la persona, aquí nuestro modelo, está aplicando una fuerza de 480 newton.
Recordemos que si hay roce, el roce siempre se va a oponer al movimiento y tenemos otras dos fuerzas en el eje vertical, que sería la normal y la fuerza peso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta? O sea, la suma de estas dos fuerzas que me da finalmente en el eje X. Recordemos que para sumar las fuerzas en X tienen que ser todas las fuerzas que estén aplicándose dentro de este eje, ¿cierto? Como nos damos cuenta, es la fuerza y la fuerza de roce, las cuales si yo reemplazo sus datos, sería la primera 480 y la segunda, ¿cómo se calcula? Newton por el coeficiente de roce cinético. Pero yo conozco el coeficiente de roce cinético, pero no la normal. Entonces, ¿qué hacía yo cuando me faltaba la normal? Tenía que sumar las fuerzas en el eje Y para determinar cuál era la normal. Ya que el objeto no se movía en el eje vertical, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo, no se encontraba cayendo, yo podía suponer que la fuerza normal era 0. Como una ecuación de primer grado, para determinar cuál es el valor de la normal, el peso que está restando pasa sumando al otro lado, por lo tanto, y ya lo había dicho, la normal en estos casos siempre va a ser lo mismo que el peso. Y sabemos que el peso se calcula como masa por aceleración de gravedad, lo cual al reemplazar los datos me queda masa de 60 kilogramos y G de 10. Y ahí yo podría determinar la normal, que es básicamente igual como se calcularía el peso. Y me da un valor de 600 newton. Una vez que ya tengo este resultado, recordemos que lo teníamos que reemplazar en la primera ecuación. Nos daría 480 por 600 por 0,7. Al multiplicar esto me da 420 y 480 menos 420 es 60 newton. Por lo tanto, la respuesta sería esa. Y vamos a ver una pregunta, la 15, que se desprendía de este resultado, la cual era básicamente la que estaba acá abajo. Mantuve lo de arriba para tener los datos. Me dice, en base a la pregunta anterior, ¿cuál es la aceleración que adquiere el mueble? Los datos que tenemos es que la fuerza neta nos dio 60 newton y que la masa es de 60 kilogramos. Y ustedes debían saber que la fuerza neta iba a ser masa por aceleración. Esta era la segunda ecuación que se debían saber. Yo tengo la fuerza neta, que es de 60 newton, y tengo la masa, que es de 60 kilogramos. Por lo tanto, quiero determinar cuánto vale A. Y me queda una ecuación de primer grado. Yo no quiero saber cuánto valen 60A, porque aquí me dice, de hecho, 60A vale 60. Pero paso entonces el 60 que está multiplicando, dividiendo, y 60 dividido en 60 me da la módica suma de 1 metro partido en segundo cuadrado. Por ende, sería esa la respuesta. Bueno, jóvenes, esas fueron las preguntas que más surgieron dudas en general y que las acabo de responder. En general les fue bastante bien a los dos cursos, así que felicidades por eso. Si bien hay una parte muy matemática y otra conceptual, supieron dar la talla en ambos casos. Y bueno, jóvenes, me despido. Sabemos que hoy día es la última clase y espero que les vaya muy bien en su cierre de semestre. Recuerden que en la plataforma se seguirán subiendo algunos eventos, ¿cierto? De arte, de ciencia quizás, así que estén muy atentos a eso. Pero las notas ya deberían estar listas el día de hoy. Que estén muy bien, hasta luego.